año para tomar decisiones importantes, ¿no? Elegir el proyecto a seguir o el proyecto a cambiar. Y en cuanto a la economía, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, es una mezcla. Por un lado, como parte de esta mezcla, no recuerdo una brillantez mundial como la de los últimos 5 o 7 años. ¿Qué significa brillantez? Brillantez. Significa, es una muy buena pregunta porque para Argentina brillantez significa dos cosas. Que los brasileños tienen una moneda tan dura que contra ellos nos hace competitivo y al no tener un lío ellos nos trasladan el no lío a nosotros, y el precio de la soja y de los productos que Argentina exporta. ¿Eso es el famoso viento de cola que le dicen? Es el famoso viento de cola que le dicen, a la cual algunos otros países le suman que la tasa de interés en el mundo es muy baja. Ahora, tenemos un Estados Unidos que está saliendo lentamente de la crisis, por eso. y Europa en crisis. Por eso, porque quien esté escuchando dice, ¿cómo este muchacho habla de brillantez a una secuencia que empezó con los aviones en las Torres Gemelas, la crisis internacional, la caída del banco, la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera? Bueno, es que ha sido de tal magnitud lo que ha ocurrido con la aparición de los chinas, los indios y la demanda de alimentos, que aún esas cosas no interfirieron. Y Argentina, como tiene un gobierno que es un mix, o sea, Argentina es un bicho raro en Latinoamérica que no ha elegido el camino de los Lula, los Mujica, los Tabaré, los Chile, los Perú, los Colombia. Tampoco podemos decir que ha elegido el camino extremo de los Chávez o los Evo Morales. Bueno, algunos dicen que sí, que la inflación es parecida a la de Venezuela y que algunas decisiones también son parecidas. Pero no, eso casi voy a pasar un mensaje, pero algo que nos ha caracterizado profesionalmente a nosotros es, creo, más allá de lo errado o acertado que uno esté, mantener la objetividad. Objetivamente nos conviene que gane Cristina y que siga todo como está. Por eso, ahí es donde quería entrar. Entonces, el tema, tomando esta pregunta con la anterior, de Argentina goza de ese escenario internacional que no lo ha aprovechado como corresponde. En parte, porque si bien ha mantenido esa situación intermedia entre los que aprovecharon y los que patearon el tablero, la verdad es que con el correr del tiempo esta administración se ha transformado más en ir corriéndose hacia el segmento de los que no lo aprovecharon. Aún así, el contexto económico le resulta favorable. Pero yo creo que estamos entrando en un punto de inflexión, y ahora empalmo con la pregunta. Argentina, al carecer de institucionalidad y de políticas de Estado, es muy dependiente siempre de quién gane. Y entonces, estas cuestiones que tienen que ver con el mediano plazo y el largo plazo, etcétera, etcétera, al carecer de institucionalidad y de política de Estado y ser dependiente del que gane, no es lo mismo Boca que River. Claro, porque no es que se continúe una política cuando funciona, se cambia absolutamente todo, ¿no? Exactamente. Entonces, la gente, y en esto quiero ser muy prudente, la gente espera barquinazos y giros en forma permanente. Entonces, hoy estamos frente a la cuestión de que pueda venir un barquinazo, un giro o una profundización. Entonces, la profundización es letal, porque si esta administración gana y decide profundizar el modelo, entonces ese equilibrio entre Chávez y Lula yo creo que se tiende a perder. Esa es la noción preexistente. ¿Qué sería profundizar el modelo? ¿Qué medidas tendría que tomar? Entrar en todo un conjunto de medidas regulatorias y de falta de calidad institucional. Por ejemplo, muy profunda. Seguir con las trabas a las importaciones. Y a las exportaciones. Por ejemplo, ustedes tienen que imaginar lo siguiente. En el momento de la aparición de los jugadores chinos, de los jugadores indios, de que vuela el precio de los alimentos, de la potencialidad de aquellos países que somos productores, granero del mundo, etcétera, etcétera, con unos precios excepcionales. Hace 5 años está estancada la producción agrícola en la Argentina, con buen clima y buenísimos precios. O sea, entra mucha plata de eso, pero porque se han multiplicado por 3 los precios, no porque se ha agrandado la cosecha. ¿Y por qué no se hace? Por esos mecanismos regulatorios, porque es obvio y explícito que este gobierno ha tenido con ese sector un problema hasta de carácter ideológico. Entonces, esos son pérdidas de oportunidad.
Entonces, ¿qué profundización? Y profundización es, de repente, querer ir a la Junta Nacional de Grano, de repente es tener una reforma bancaria que ya no existe en el mundo, de repente es meterse con el impuesto a la renta, de repente es seguir profundizando todos estos mecanismos regulatorios que en un mundo tan globalizado, no es que el Estado no debe participar en la regulación de la economía. Yo no soy anti eso, pero una cosa es regular como árbitro de la situación, otra cosa es participar abierta y directamente. Entonces, eso es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina en términos electorales. Hay un wait and see, dicen los gringos, o sea, hay un aguantar y ver a ver qué pasa. ¿Y el dólar quedará como está? ¿Tendrá algunas leves modificaciones? Otra vez, yo quiero poner orden en ese debate. En los países que limitan con la Argentina, en los Brasil, en los Uruguay, en los Chile, no se cansan y no pueden, no dar abasto de poner un conjunto de regulaciones e impuestos para que dejen de entrar dólares. Y aún así baja el precio de la relación entre el dólar y la moneda local. Y Argentina tiene como signo de interrogación una expectativa de devaluación y el gobierno continuamente toma medidas para evitar que se vayan dólares. Y había una fuga de 60.000 millones de dólares en los últimos 4 años. O sea, la pregunta que hay ahí es, ¿cómo en un escenario formidable de llegada de capitales a todas las áreas emergentes del mundo, con vecinos que están tomando medidas para impedir que entren y apreciando sus monedas, nosotros convivimos en un escenario donde hay que tomar medidas para evitar que salgan y con expectativa de que suba y no que baje? O sea, hay algo que está andando mal. Ese es el tema central. Entonces, la moneda hoy en la Argentina es una moneda que mantiene su nivel, en parte porque como mecanismo preelectoral lo quiere sostener el gobierno, y en parte porque objetivamente ha entrado tanto que tiene espalda como para que parte se fugue y parte se mantenga la tranquilidad. O sea, es de tal magnitud lo que entra, que aunque simultáneamente se fugue, da como para no tener una crisis. Lo que no evita que un historiador acá escribiría, sí, está bien, no hay crisis, pero qué oportunidad nos estamos perdiendo. Y las dos cosas son ciertas. Ahora, ¿qué pasa con el tema del consumo? Este recalentamiento de la economía, del aumento del consumo, ¿es así como una burbuja también o no? Porque la gente usa la plata porque se le evapora por la inflación, claro, entonces la gasta por eso. Bueno, en gran parte sí. Primero tenemos que ver la genuinidad de eso. Y hay que hacer, para mantener la objetividad que tiene esta conversación, hay que hacer una serie larga que incumbe a la misma administración, porque esto es del 2003 al 2011. Originalmente tuvo características de genuinidad el consumo. Genuinidad lo llamo a que la política económica implementada, más las condiciones internacionales... Tiene un aspecto positivo el consumo. Por supuesto, claro, pero siempre lo tiene. No es que tiene un aspecto negativo, siempre tiene un aspecto positivo. No, el aspecto negativo podría ser que la gente se endeude mucho y en algún momento todo eso explote. Ya lo hemos vivido. Sí, pero digamos, los argentinos tenemos que ir avanzando de esas ideas tradicionales. Es como que digo, hacemos una torre, sí. Un día la hacemos de 5 pisos, otro día de 10 pisos, otro día de 20 pisos. Digo, dale, seguí que va bien. No porque me agarra miedo, porque cuanto más pisos tengo, la caída puede ser peor. Pero el mundo no funciona así. Voy a hacer lo que no te va a caer. ¿Por qué te va a caer? Porque la historia dice que me caigo. Eso es lo que está mal. Ahora, nosotros hemos hecho todo lo posible para que esté mal. Ese es un caso. Pero quiero decir, donde ha entrado el consumo en la Argentina es cada vez con características menos genuinas, pero no porque se está endeudando la gente no está con mucha deuda, sino porque el gobierno lo está fogoneando, y lo fogonea a partir de la emisión de moneda del Banco Central. Entonces ahí sí está entrando eso en un escenario peligroso. ¿Por qué? Porque genuinamente eso trae genuinamente una inflación. Frente a la cuestión central de esto es que los volúmenes a los cuales se está infiriendo al consumo no se condicen con los volúmenes a los cuales crece la oferta. Sería así como que la gente consume mucho para no perder con la inflación y se genera más inflación. Ese es el segundo round. Claro. El primer round es que las tasas de consumo no se condicen con las tasas de oferta.
Las tasas de oferta están influidas de la primera pregunta. ¿Qué hace hoy una persona dedicada a la producción? ¿Está volando la oferta o está aguantando por lo que pase? La primera pregunta. Y bueno, viene una velocidad crucero, que no se condice con la del consumo, que viene una velocidad infundida. Entonces eso trae como consecuencia una inflación donde, dado que simultáneamente no hay canales de ahorro adecuados, me pica y me la saco de encima entonces. Ahora, hay otro tema. Ahí es donde viene el round de... un gremio arregla un 25% de aumento. Sí. ¿Qué es el 25% anual de inflación? Sí. Se queda empatado. No es que le aumenta el sueldo y tiene más capacidad de consumo. No. Queda como estaba antes de la inflación. Claro. O sea, siempre están igual. Y yo diría, y si tengo que medir en términos de poder adquisitivo en lugar de salario, queda peor. Porque la inflación, a cuando es 25, es todos los días. Pero a mí el 25 me lo van a dar de cuota. Entonces la verdad que poder adquisitivo es saber si el salario sube simultáneamente día por día con la inflación. La respuesta es no. Claro, entonces la gente no está mejorando su calidad de vida porque no aumenta su poder adquisitivo. Bueno, digamos, el poder adquisitivo solo aumenta con la productividad. Hay gente que es una fantasía y una está dejando de impresión. consumir determinadas cosas porque aumenta demasiado el precio. Probablemente sí. Y cuando uno hace un corte en las capas sociales, muy probablemente toda la clase media la damnificada. Sí, pero también aumentan los alimentos que consumen Claro, clases. pero justamente digo, es una clase social que tiene pretensiones y demandas superiores a solamente comer. Colegio privado, seguridad, sí. obra social prepaga. Sí, calidad de vida. Todo eso aumenta. Calidad de vida, diría yo. Y si yo estoy preocupado solamente porque le alcance para comer y dar subsidio y qué sé yo, porque la franja que me interesa es la que estoy mirando y la otra, entonces ahí se arma una mezcolanza en el medio, mezcla de demandas institucionales, niveles de educación diferentes y demandas de bienes para vivir más allá de alimentarse, que van generando un cortocircuito con este modelo. Por eso es un modelo regresivo. Este modelo es regresivo porque con la inflación nunca el que tiene ingresos fijos ganó plata. Entonces, al contrario. Ahora, ¿la oposición qué podría proponer que fuera mejor que este modelo? Ahora diría la oposición o el mismo gobierno. Lo que hay que tener en la Argentina algún día es un programa económico. Eso es lo que hay que tener. O sea, el dioses argentino ha sido la soja. Pero yo he empezado a decir que dioses argentino. Cuando hablaban del oro verde tenían razón. Claro, por supuesto. Pero dioses argentinos yo lo he empezado a llamar también a tener gobiernos de izquierda o centro-izquierda, muy próximos y en la región que hacen políticas de mercado sensatas y adecuadas. Porque al final en Uruguay o en Brasil no está haciendo la derecha o la oposición el programa. Un año para tomar decisiones importantes, ¿no? Elegir el proyecto a seguir o el proyecto a cambiar. Y en cuanto a la economía, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, es una mezcla. Por un lado, como parte de esta mezcla, no recuerdo una brillantez mundial como la de los últimos 5 o 7 años. ¿Qué significa brillante? Brillantez. Significa un lío a nosotros y el precio de la soja y de los productos que Argentina exporta. ¿Eso es el famoso viento de cola que le dicen? Es el famoso viento de cola que le dicen, a la cual algunos otros países le suman que la tasa de interés en el mundo es muy baja. Ahora, tenemos un Estados Unidos que está... Es una muy buena pregunta porque para Argentina brillantez significa dos cosas. Que los brasileños tienen una moneda tan dura que contra ellos nos hace competitivo y al no tener un lío ellos nos trasladan saliendo lentamente de la crisis por eso. y Europa en crisis. Por eso, porque quien esté escuchando dice, ¿cómo este muchacho habla de brillantez a una secuencia que empezó con los aviones en las Torres Gemelas, la crisis internacional?